Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de formación en gestión de ciudades inclusivas, organizado por la Usina Social. Este ciclo forma parte de una amplia gama de cursos y de capacitaciones que tenemos en nuestra institución. Ustedes saben que es una fundación sin fines de lucro, pensada y creada por Miguel Lifchitz para promover la participación ciudadana en el análisis, en el estudio y en la identificación de las problemáticas de la cotidianidad y también en la identificación de aquellos desafíos que nos marca el futuro. Fue creada sobre fines de 2019, actualmente está presidida por Clara García, y desde su creación y aún con los avatares impuestos por la pandemia, hemos podido avanzar de acuerdo a los objetivos que nos trazamos oportunamente, constituyéndose la institución como un ámbito de referencia para promover nuevos proyectos, nuevas ideas, para el estudio, la formación, la capacitación de temáticas de diversa índole. En el marco de la Usina Social, nuestro ciclo se inscribe dentro de un conjunto de acciones que viene desarrollando el Laboratorio de Ciudades, que es un ámbito creado en su momento por Miguel para estudiar las problemáticas y los desafíos que enfrentan las ciudades progresistas en el contexto vigente, y lógicamente poder, a partir de la identificación de esos problemas, proponer nuevas y modernas herramientas de gestión para poder abordar el futuro. La edición 2002 de nuestro ciclo recoge todos los aprendizajes que tuvimos el año anterior, en un año atravesado 100% por las charlas virtuales, pero que para nosotros fue un año en el cual pudimos desarrollar un curso que tuvo 25 encuentros, 70 ponentes y 200 participantes, de representación de 60 ciudades, así que fue realmente un éxito. En este caso particular, y a partir de esa experiencia, y lógicamente con las dificultades que impone la virtualidad en este nuevo marco de presencialidad, estamos lanzando esta nueva propuesta, y en este caso particular lo hacemos nuevamente con CEMUPRO, con Demos, y se suma la Fundación EVER, a quienes desde ya les agradecemos por su participación como coorganizadores en esta instancia. En este segundo encuentro, que forma parte de un total de 15 encuentros quincenales y de 3 talleres prácticos agrupados en 4 ejes temáticos, vamos a concentrarnos en temas vinculados a las competencias, las funciones, los roles de las ciudades, los aspectos de gobernanza, de participación ciudadana, siempre en un marco de garantizar nuevos derechos a la ciudadanía y siempre sobre la base de principios de solidaridad y transparencia en el uso de los recursos públicos. En la charla anterior tuvimos un panel realmente de lujo, tuvimos la posibilidad de debatir sobre los alcances y las competencias de los estados locales, las nuevas funciones que les impone la coyuntura, los nuevos temas que aparecen en las agendas de las ciudades, y charlamos sobre temas que hoy están en discusión y que son recurrentes, pero que no terminan nunca de resolverse, vinculados a las autonomías municipales y a sus implicancias respecto de garantizar nuevos derechos y obligaciones para los ciudadanos. Hoy vamos a abordar un tema que también tiene mucha trascendencia, y también lo vamos a hacer con un panel de lujo. Vamos a hablar sobre innovación en gestión pública y los desafíos que tienen los gobiernos locales en esta temática. Como sabemos todos, los gobiernos locales son los más cercanos, los más próximos a la ciudadanía, aquellos que reciben las demandas cotidianas y que visualizan los problemas en el territorio todos los días. Son los que sin duda tienen un mayor y un mejor vínculo con el vecino. Yo no tengo dudas que son los que más innovan, y los que necesitan crear soluciones a situaciones que le impone la cotidianeidad, pero al mismo tiempo aquellos que pueden pensar también cómo planificar un mejor futuro. Entonces, hoy vamos a hablar de temas vinculados a la planificación estratégica o planificación de distintos tipos que lleva adelante el gobierno. Vamos a hablar de participación ciudadana activa, que es un rasgo distintivo de los gobiernos progresistas, y vamos a hablar también de articulación público-privada, que
que son todas herramientas de un conjunto muy enorme de herramientas que hacen a la innovación en gestión pública y que han mostrado a lo largo de los años distintos resultados, muchos contundentes en la gestión cotidiana de los gobiernos locales. Esto, lógicamente, que se suma a un montón de otras herramientas que tienen que ver con esto que decíamos al inicio, de cómo abordar la coyuntura y cómo pensar el futuro, cómo mejorar ese futuro en un marco de mucha incertidumbre. Para nuestro panel hemos convocado a 3 especialistas en las temáticas que acabamos de plantear, que tienen muchísima trayectoria, muchísimo conocimiento, tanto desde lo conceptual como en el campo de las realizaciones concretas. Roberto Zampani, Maíta Norman y Eleonora Scaglietti, muchas gracias por sumarse en esta instancia, en forma desinteresada, los saludamos y les agradecemos que estén aportando sus experiencias, sus enseñanzas, su conocimiento. Antes de presentarlos y darles la palabra en orden de su exposición, agradecerle nuevamente a todos por haber confiado en la institución y anotarse en este ciclo, a los coorganizadores, bueno, a los ponentes nuevamente, a todos los que están detrás de bambalinas haciendo que esto funcione, a Ceci, bueno, a Fer, a Malala, a Gerardo y a todos los que están detrás de escena. Esperamos que sea de mucha utilidad para todos. Y bueno, y los que quieran hacer consultas en relación a lo que está ocurriendo en las presentaciones, lo pueden escribir en el chat, yo lo voy a ir viendo y lo vamos a pasar sobre el final, la vamos a ir levantando para poder hacérselas a los panelistas antes del cierre. Bien, sin más, voy a presentar a Roberto Zampani, que es licenciado en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, docente, investigador, coordinador del Grupo de Estudios Políticas Sociales Urbanas de la Facultad de Ciencias Políticas, director de la Escuela de Trabajo Social, coordinador técnico de presupuesto participativo de la Secretaría General de la Municipalidad de Rosario entre el 2003 y el 2007, integrante del equipo de planificación estratégica del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado del Gobierno de Santa Fe 2008 y 2009, coordinador regional de planificación estratégica del Nodo Rosario entre el 2010 y el 2011, subsecretario de Innovación y Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Santa Fe entre el 2011 y 2013, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Santa Fe entre el 2013 y el 2015, y es director de Planificación Estratégica de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario del 2015 al día de hoy. Agradecemos, Roberto, tu participación y bueno, adelante, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes a todos, a todas. Solamente tengo una duda técnica porque no veo a nadie. Yo veo solamente a los que van a exponer. Puede ser que tenga algo mal armado y no vea a los participantes y las participantes, pero bueno, después me lo dicen a ver si lo puedo solucionar. No lo podés arreglar y el link de acceso hace que sea así que despreocupate. Perfecto. Bueno, hay gente del otro lado que te está viendo, y nosotros te estamos viendo. Ok, bueno, los saludo y las saludo, le agradezco a la usina y a los organizadores y a las otras instituciones organizadoras por invitarnos a participar y a compartir un par de ideas. Como vamos a hacer 3 exposiciones. Hola Gaby, ¿qué haces? ¿Cómo anda tanto tiempo? Vamos a tener 3 exposiciones, lo que pensaba es hacer algunas pinceladas, algunos tips, algunas características sobre el tema de la planificación estratégica y la participación ciudadana, de manera después generar a lo mejor un ámbito más de debate y que podamos encontrarnos en la charla. Entonces, ¿cómo pensaba yo? ¿Cómo organicé la presentación? En primer lugar, yo quería arrancar con una frase que escribió el gobernador Hermes Wiener en 2008 en la publicación del Plan Estratégico Provincial en el año 2008, que decía: no existen territorios sin futuro, existen territorios sin proyectos. ¿Por qué esto me parece importante y quiero compartirlo con ustedes en un seminario que intenta reflexionar a partir de
la gestión de ciudades inclusivas. Esto es, vamos a hablar de ciudades, de territorios, que hoy en día, y la pandemia eso nos los puso en crisis, requieren volver a recorrerse, requieren volver a ver, a pensar, a reflexionar, porque vivimos en una época en la que nos quieren hacer creer que no hay futuro, pero al fin y al cabo lo que nosotros vemos y todavía confiamos es que lo que nosotros tenemos que construir territorios que tengan proyectos, que tengan ideas. Y un poco de eso tiene que ver la planificación estratégica. Pero como quiero tirar algunas sugerencias, algunas características con forma de sugerencia, decía, creo que nosotros nos tenemos que animar, volver a animarnos a pensar el mediano y largo plazo. Creo que estamos atravesando un momento de inmediatez. La cultura se tornó inmediata, nuestra vida se tornó inmediata, nuestras relaciones se tornaron inmediatas. Hay un pensador, Zygmunt Bauman, al que a todo esto le dice líquido, tiempos líquidos, amor líquido, modernidad líquida. Bueno, creo que también encontré un eslogan para escribir 20 libros sobre lo mismo, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí sabemos de que vivimos en cosas muy inmediatas. Pero si nosotros vamos a aceptar el desafío de gestionar ciudades, y no cualquier tipo de ciudad, sino ciudades inclusivas, tenemos que saber que hay un tema que nos va a recorrer todo el tiempo, que es el tema del tiempo. Nosotros tenemos que animarnos a afrontar el tiempo, y no el tiempo inmediato solamente, sino el mediano tiempo y el largo tiempo. De hecho, todas las experiencias nos dicen que no se construye una ciudad inclusiva de un día para el otro. Construir una ciudad inclusiva, gestionar una ciudad inclusiva, requiere tiempo. Entonces, la primera llamada de atención para todos los que estamos acá es que nos tenemos que volver a enamorar de la idea del mediano tiempo y del largo tiempo. Tenemos que animarnos a volver a soñar un poco más de lo que ven nuestras narices. Tenemos que acercarnos a pensar lo que va a pasar dentro de unos años e imaginar escenarios de lo que va a pasar dentro de algunos años y tratar de intervenir en ese sentido. La característica de nuestras ciudades, la mayoría de los que estamos acá vivimos, trabajamos, nos gustaría gestionar o ya gestionamos experiencia en ciudades que están inmersas en Latinoamérica. Y si algo que tienen nuestras ciudades y que la pandemia nos demostró, y nos las mostró, no solamente lo demostró, sino que las mostró en la cara, es que además de ser ciudades plurales y diversas en su composición, ya no son ciudades homogéneas, son bien plurales y bien diversas, por otro lado, tienen múltiples desigualdades. Ciudades que tienen múltiples desigualdades en la actualidad, y la pandemia nos golpeó en la cara, nos dijo, miren, esto no es lo que nosotros pensamos. El sueño de las ciudades inclusivas requiere que volvamos a pensar. Entonces, para afrontar este escenario de ciudades con múltiples desigualdades, es necesario empezar a volver a pensar en los acuerdos comunes. No hay, quizás en la experiencia de lo que nosotros estudiamos de ciudades, ya sea porque trabajamos en experiencias de ciudades, porque estudiamos otras, porque estudiamos procesos de otros lugares, si no se construye en alguna agenda común, si no hay un esfuerzo por construir una agenda común, es muy difícil poder incorporar esa idea de inclusiva a la gestión de nuestra ciudad. Podemos seguir gestionando ciudades, como también decía Hermes Wiener en el prólogo del plan estratégico, podemos seguir administrando el viejo Estado, pero la idea es construir y reconstruir un nuevo Estado que dé respuestas a las nuevas situaciones y a las nuevas cuestiones que tiene la realidad hoy en día en nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido es que uno de los caminos
que nosotros pensamos y que un poco la difundimos es volver a la vieja idea, que no por vieja deja de tener sentido, que podemos sacarle algún nombre, porque en algún momento se puso de moda la idea de la planificación estratégica, a todo se le llamaba planificación estratégica y toda la ciudad del mundo tenía planificación estratégica. Pero si no queremos quedarnos atados en el pasado, sí lo que podemos pensar es que nosotros tenemos que empezar y retomar la idea de construir agendas y acuerdos estratégicos a nivel de las ciudades. Requiere que volvamos a tener en cuenta la idea de que una mirada estratégica nos habilita a tratar de anticiparnos a los cambios que la vida se van llevando, tratar de anticiparnos a las nuevas cuestiones que van a aparecer en nuestras ciudades, no solamente reaccionar frente a los cambios, sino también tener una mirada que vaya más allá de esos cambios que nos propone la realidad. Voy a hacer acá, yo mientras hable voy a hacer muchos llamados, notas al pie. Notas al pie. Cuando yo hago notas al pie porque me quiero pelear con nadie. Qué distinta que hubieran sido afrontar la pandemia con ciudades que tengan un horizonte claro de hacia dónde quieren ir. Una de las características de las experiencias de planificación estratégica es que estaban preparadas en sí mismos para afrontar las crisis que no sabían cuáles iban a ser. Nosotros no sabemos cuáles van a ser las próximas crisis. Podemos tener algunas sospechas, tendremos algunas crisis más económicas, más sociales, culturales, pero lo peor que nos puede pasar es enfrentar crisis sin plan, sin acuerdos, sin una mirada a dónde queremos llegar. Bueno, punto. Vuelvo al texto, dejo de pelear. Y además de reaccionar frente a los cambios, también es proponer cambios y presentarle a la ciudadanía, que nos da la posibilidad de construir ciudades inclusivas, hacia dónde deben ir esos cambios. Entonces, pensar nuestras miradas sobre la ciudad requieren recuperar las ideas del enfoque estratégico. Para no hablar, si quieren, de agendas, de planificación, porque hay mucho debate sobre eso, pero recuperemos el enfoque estratégico. ¿Qué característica tiene el enfoque estratégico? En primer lugar, el enfoque estratégico combina múltiples perspectivas, supera los enfoques sectoriales. La realidad nos enseñó que no se puede afrontar los cambios, no se puede afrontar las crisis, no se puede afrontar la vida en sociedad solamente con enfoques sectoriales. Tenemos que ir a combinar múltiples perspectivas. Requiere la mirada de muchos y de muchas el afrontar la realidad. En segundo lugar, el enfoque estratégico requiere tener claro desde el principio una visión de futuro. Una visión de futuro que sea fruto de una construcción social permanente. Es como que el enfoque estratégico requiere todo el tiempo, por más que la realidad sea lo más difícil que nos imaginemos, por más que estemos en una situación de pandemia, por más que estemos en una crisis económica, por más, siempre tener la pregunta de qué es lo que queremos para mañana, aún en el peor de los escenarios. ¿Qué queremos para mañana? Construir de manera social y de manera permanente la visión de futuro. En tercer lugar, el enfoque estratégico, un poco de la mano, lo primero que dije, de que además de incorporar múltiples sectores, incorpora múltiples disciplinas. Es multidisciplinario. El enfoque estratégico requiere la mirada de todos y de todas. No es el reinado de la economía, no es el reinado del urbanismo, no es el reinado de la sociología, de la ciencia política. No. Es una mirada multidisciplinar. Todos y todas tienen que hablar sobre la realidad y hacia dónde queremos ir. Una cuarta característica que puede tener el enfoque estratégico es genera espacio de participación. Ese lo vamos a dejar al costadito porque después voy a hablar de cómo serían la gestión participativa y cómo nosotros desde nuestra perspectiva creemos que si queremos construir ciudades inclusivas,
el camino es ciudades participativas. No nos imaginamos una ciudad inclusiva sin participación. La quinta característica es que este mismo proceso de construcción de un enfoque estratégico también genera y estimula la apropiación colectiva del conocimiento. Quienes entran a este proceso salen distintos y distintas. Este es un proceso de apropiación de conocimiento, es volver a conocer la ciudad, pero no ya en términos meramente académicos, de investigación. Todos nosotros y todas nosotras deberíamos conocer la ciudad en la que vivimos, saber qué es lo que pasa y buscar alternativas. El enfoque estratégico apunta a la acción. No es solamente una declaración de principios y valores e ideas bonitas de lo que nos gustaría el futuro, no. Además de eso, apunta a la acción. Apunta a ver cómo le da un cuerpo de acciones programáticas, que pueden ser programas, pueden ser proyectos, pónganle el nombre que quiera, pero que van a contribuir a llegar a ver esa visión y a alcanzar esa visión que nos planteamos. Todo esto, este enfoque estratégico como séptima característica o como una consecuencia de esto, también crea y fortalece un cambio cultural. Si volvemos a pensar de esta manera, volvemos a patear el tablero, volvemos a patear, a sacudir la mesa, volvemos a pensar de que esto es una salida colectiva, una salida de construcción entre varios y varias, de que no es de una disciplina, esto es un cambio cultural. Estas agendas estratégicas, estas planificaciones estratégicas, esta invitación a repensar de manera estratégica la ciudad, para todos aquellos y aquellas que quieran intervenir en la realidad, cuando uno recorre todas las experiencias del mundo, las mismas experiencias que hicimos nosotros, ya sea en la Municipalidad de Rosario, en el gobierno de la provincia de Santa Fe, o en otros municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, uno puede recorrer que habría como 4 o 5 ítems por el que todos deben pasar para poder desarrollar esa actividad. En primer lugar, todo esto parte de la construcción participativa de diagnóstico. Miren, esta idea de la cuestión participativa aparece en todos lados. No es algo que la participación es ¿cómo les podría decir? La participación no es un eje de un tema, sino que es una cuestión transversal al proceso. La participación está en todo el proceso. Entonces, en primer lugar, hay una construcción participativa de un diagnóstico. A ver qué ciudad tenemos hoy. Sería muy bueno que nuestras ciudades hoy se miren un ratito y reflexionen sobre la ciudad que tenemos, sobre lo que nos pasó con la pandemia, sobre identificar estas múltiples desigualdades que mostró la pandemia. Y así también mostrar las múltiples fortalezas que tienen nuestras ciudades, porque aún así nuestras ciudades no son un cúmulo de problemas, también son un cúmulo de fortalezas. Por otro lado, para desarrollar estas tareas, siempre es conveniente, y como la contracara de la construcción participativa del diagnóstico, no contracara, como la otra cara, es identificar y poder generar la incorporación de mayor cantidad de actores sociales en este proceso. Cuando decimos actores sociales, son los actores de las instituciones, los actores de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, los actores políticos o los actores del mundo privado, que pueden ser los actores empresariales, las cámaras empresariales. Esto es poder tener un diálogo permanente con la mayor cantidad de actores que hacen a la vida de una ciudad. Acá hay otra nota al pie que hacer. Las ciudades ya no se gobiernan solamente desde los poderes ejecutivos. Hay una gobernanza en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, que hay que reconocer. Hay infinidad de instituciones con las que hay que trabajar. Hay otros niveles del Estado que intervienen también sobre las ciudades. Entonces, no es más ya un intendente, una intendenta y su equipo encerrados en el palacio municipal y desde ahí definiendo lo que van a hacer. Es una pluralidad de actores con la que hay que entrar en diálogo y en diálogo permanente. Como todo diálogo, no es un diálogo armonioso ni inocente, es un diálogo picante,
pero bienvenido que sea así, ese diálogo. Bueno, un enfoque estratégico también, una agenda estratégica, la planificación estratégica, como les decía antes, tiene que identificar y formular proyectos. Qué bueno sería que nuestras ciudades vuelvan, para poder tener ciudades inclusivas, volver a pensar proyectos comunes, proyectos que nos hagan parte a todos, que incorporen la mirada de lo público y lo privado, que vamos a hablar más adelante, que incorpore la innovación, que incorpore la diversidad que es nuestra sociedad hoy en nuestras ciudades. Por otro lado, ahí sí, ya tiene que ver con la gestión, esto ya tiene que ver con la cocina, la gestión. Para que esto suceda, hay que generar institucionalidades que se dediquen a esto, áreas del Estado, consejos de planificación estratégica, consejos de participación ciudadana, acuerdos comunales, acuerdos ciudadanos. Tiene que haber alguna dimensión institucional que también genere a sí mismo, haga una gestión, un seguimiento y una evaluación de las acciones que se van llevando adelante. Esto es, como les decía antes, no es solamente hacia dónde queremos ir, sino también darle una mirada al cómo vamos a recorrer ese camino para ir a este horizonte que construimos en conjunto. Entonces, por lo tanto, un plan estratégico, una agenda estratégica, un acuerdo estratégico, nosotros la podemos entender como, ya sea como proceso o como producto. Como proceso es el conjunto de espacios de encuentro, actividades participativas, mesas de diálogo, todo lo que tenga que ver con el ir y venir constante entre la gestión de la ciudad, entre los niveles de gobierno y la ciudadanía, ya sea organizada o no organizada. Y como producto lo más clásico, lo que más conocemos, un libro, una publicación en la que veamos una visión a largo plazo, líneas estratégicas y proyectos con objetivos puntuales que nos sirven después para ir chequeando si eso se va a cumplir. Pero yo les decía de que todo esto para nosotros, y también un poco en relación con lo que estábamos hablando en este seminario de gestión de ciudades inclusivas, hay una característica que no le vamos a dejar de lado, sino que vamos a llamar la atención muy profundamente, que es la idea de la participación. Y acá me voy a detener en 3 o 4 pequeñas ideas para ir redondeando la presentación. A propósito, les dije desde el principio, no hay posibilidad de pensar una ciudad inclusiva si la ciudad no es participativa. Es como el condimento que va a estar presente en ese objetivo que tenemos de tener una ciudad inclusiva. Podemos mencionarla o no, pero la necesidad de la participación es clara, porque además no es solamente algo que va a redundar en un buen proceso, sino que el producto al que se llega también tiene otra calidad y otra cantidad, tiene beneficios cuantitativos y cualitativos. Tener en cuenta en la gestión de las ciudades la participación. Y nosotros podríamos decir en general qué es lo que tiene de interesante o qué nos puede traer la participación ciudadana, ya sea la participación directa de los vecinos, las vecinas de una ciudad, o la participación a partir de las organizaciones de la ciudad. Bueno, por un lado nos permite a quienes vayan a dedicarse a la gestión de las ciudades poder tener un feedback que les permita entender y hacer un foco más específico sobre problemas específicos. Un foco en problemas específicos aumenta la eficacia estatal, posibilita una distribución mayor de los bienes públicos de una manera más equitativa, conociendo bien qué es lo que pasa y en relación con la ciudadanía y con las organizaciones. Hay una distribución más equitativa de los bienes públicos, y por otro lado nos quita y nos modifica la idea de la gestión, porque también se plantea en esa ida y vuelta la posibilidad de la cooperación, de los acuerdos, sin deslindar la responsabilidad que tienen los niveles gubernamentales.
No es lo mismo gestionar solamente desde el Estado a gestionar algo con acuerdos o con la cooperación o con la incorporación de algunas prácticas sociales, de organizaciones o de vecinos y vecinas. Por otro lado, genera el involucramiento de la gente común, de las organizaciones y la relación directa con los funcionarios y las funcionarias de los niveles de gobierno, que permiten que las situaciones que ocurren hoy en día en nuestras ciudades puedan saltar o salvar las barras burocráticas que la misma gestión pública ha desarrollado en su historia, y que la relación directa con los vecinos, con las vecinas, con las organizaciones, puede ayudar a que la gestión sea más dinámica y sea asimismo transparente y más dinámica. Esto también genera de que la ciudadanía, ya sea por sus organizaciones o de manera independiente y autónoma, tiene una mirada más cercana del Estado y de lo que hace el Estado. Entonces también se generan experiencias de control ciudadano sobre lo que tiene que hacer el Estado. Es un juego de ida y vuelta, esta idea de gestiones participativas. Y por otro lado, nos vuelve a dar la posibilidad de pensar, salir del inmediatismo y las soluciones mágicas, a entender de que cuando generamos espacios participativos, estamos generando espacios deliberativos, y uno recupera el valor de una palabra, de un concepto y de una forma de vida que está muy vapuleada en la actualidad, que es la idea de la democracia. La gestión es pública participativa y la gestión de ciudades inclusivas que sean de manera participativa también impactan en la calidad de la democracia de nuestros países y nuestros territorios. Porque esta idea de que distintos y distintas se sienten a debatir y a buscar acuerdos, a generar acuerdos y a construir un objetivo común y tratar de alcanzarlo con tareas, con acciones, con programas o proyectos definidos, también contribuye a fortalecer la democracia. No pensemos que nuestra democracia no está permanentemente puesta en crisis. Todo lo contrario. Si cualquiera de nosotros escucha hoy la radio, ve la televisión y ve algunos personajes, va a ver que la democracia en sí misma está todo el tiempo, sufre ataques de todo tipo, de pensar que tiene que haber una participación de algunos sí, de otros no, pensar que solamente pueden tener la palabra algunos sí y otros no, y desde nuestra perspectiva, que pensamos ciudades inclusivas, ciudades progresistas, nosotros sabemos que la experiencia democrática es para todos y todas las personas que viven en un territorio. Entonces, para finalizar, yo quería dejar algunos, que lo estoy buscando acá, 2 o 3 consejitos y cuestiones para tener en cuenta para desarrollar participación en la gestión pública. Algunas pequeñas ideas que son interrogantes para la gestión, pero también para las personas, para las instituciones. La gestión pública participativa, además de plantear interrogantes a la conducción política de los gobiernos, esto es, la participación ciudadana pone en crisis las ideas de la conducción política de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los líderes, las lideresas políticas que entran en contacto con la población tienen que debatir lo que piensan, pero también pone en crisis y le plantea grandes interrogantes a la estructura tecnoburocrática del Estado. Los vecinos, las vecinas, las organizaciones están todo el tiempo poniendo en crisis la organización tecnoburocrática del Estado. Entonces eso es algo muy importante. Algo muy importante. No es solamente que se pone en diálogo la idea de quien conduce políticamente una ciudad en un determinado momento, sino que también pone en crisis las respuestas que la burocracia da a ese Estado, que la burocracia estatal da a la población. Entonces, obliga a relacionarse con sectores de la sociedad civil que antes no se tenían en cuenta, por ejemplo. Hay miles de experiencias de esto. ¿Desde cuándo los estados tienen que escuchar a los niños y a las niñas para planificar sus acciones?
¿Desde cuándo los estados tienen que ir a reunirse con los jóvenes y las jóvenes en un consejo de jóvenes para ver qué es lo que hay que hacer política de jóvenes? ¿Acaso el Estado no debería hacer la política de jóvenes desde lo que se le ocurre o habría que ir a consultarle a los jóvenes? Bueno, una gestión participativa inclusiva requiere estar en contacto con todos los sectores de la población, aún con aquellos que creemos que sabemos cuáles podrían ser sus respuestas. Una gestión pública, participativa, inclusiva, pregunta a todos y a todos. Por otro lado, requiere la democratización de la información. Sí o sí se requiere que la información sea clara, amigable, que cualquier persona sepa cómo se gestiona un municipio, por dónde andan los problemas, dónde están los recursos. Requiere una mayor coordinación y una mayor comunicación entre sectores. Esto también, por eso digo que impacta. ¿Recuerdan cuando decíamos antes, hay que salir de los sectores y volver a pensar lo intersectorial? Bueno, la gestión pública también se tiene que ver a sí mismo, tiene que ser una gestión en diálogo permanente entre los sectores. Y por último, esto sí profundiza los alcances de la democratización y creemos que cuanto más apostamos a este tipo de gestiones públicas participativas, mejores democracias estamos logrando en nuestro país, en nuestras ciudades. Por último, y con esto me retiro. Pensamos que si una fuerza progresista quiere gestionar una ciudad para generar cambios, para que se torne una ciudad inclusiva, debe incorporar sí o sí plataformas de participación ciudadana, mecanismos claros de participación, ámbitos amigables de participación. Pero eso solo no alcanza. Eso solo no alcanza con crear solamente los mecanismos, los espacios o los ámbitos. Por un lado, piensen, esto por eso digo que el peso cultural del momento que estamos viviendo, hay que reenamorar a la gente con las ganas de participar. Esto no es mágico. No es porque alguien abra un foro de debates, al otro día se va a llenar. Va a venir gente, pero va a quedar mucha gente sin ver. Hay que hacer un esfuerzo, doble, triple, cuádruple esfuerzo. Hay que reenamorar a la gente con la idea de participar en lo público. Hay que ir a aprender. En la experiencia de la pandemia hubo infinidad de experiencias de participación ciudadana, aún en los barrios populares, aún en las situaciones más complicadas. Tenemos que volver a aprender eso. Hay que volver a aprender y hay que reenamorar a la gente con la participación. Pero fundamentalmente, y acá les digo a todos ustedes que están escuchando esto, me lo digo a mí mismo, y hago una nota al pie para pelearme con mucha gente, hay que creer en la participación. No podemos pensar que vamos a generar un espacio de participación ciudadana o una ciudad participativa, inclusiva, si no creemos en la participación. ¿Y qué significa creer en la participación? Significa bancar la participación, soportar la participación. Si tenemos organizaciones, vecinos, instituciones que vienen a cuestionar lo que se hace, hay que bancarlo, hay que escuchar, hay que debatir. No podemos darle la espalda a las organizaciones y a las personas en nuestra ciudad si queremos gestionar ciudades inclusivas. Ahora, si queremos seguir manteniendo lo que tenemos, directamente todo lo que dije no vale la pena. Para mí, creo que nuestros cambios son contraculturales en este momento. Proponer esto es patear el tablero. Es parte de un proyecto antineoliberal. Es parte de ir en contra de un proyecto individualista, es volver a pensar en lo colectivo, es volver a construir lazos en una sociedad que cada vez más requiere y necesita de que apostemos a reconstruir esos lazos que nos mantengan viviendo en conjunto. Gracias. Les agradezco y después, bueno, cualquier cosa, alguna preguntita, charlamos. Muchas gracias, Roberto. La verdad que nos llenamos de preguntas. Yo te escribí algunas en el chat. Algunas ya las contestaste, pero nos gusta pincharte porque sabemos que vamos a sacar más. Así que están escritas ahí para que las piensen un ratito y volvemos a hablar más adelante, ¿eh? Gracias por tus conceptos. Bueno.
Vamos a seguir con Maíta. Maíta Norman es licenciada en Ciencias Políticas de la UNR, subdirectora ejecutiva del Consejo Económico y Social de la Municipalidad de Santa Fe desde 2019 en la actualidad. Estoy en el equipo de coordinación del Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe, y se me fue la pantalla, así que Maíta, me quedé Ay, sin... perdón. Quédate, ya está. Ya me arranqué. 2 minutos. Sí, cómo no. Participante del equipo de coordinación del Consejo Económico y Social de la provincia de Santa Fe entre el 2015 y el 2019, y coordinadora de gobierno, Escuela de Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe entre el 2013 y 2019, y ahí, ahora sí, te dejo compartir la Perdón. pantalla. Gracias, Maíta. Ansiedad. Gracias, Gustavo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a la oficina, Gustavo, a Ceci. La idea era poder conversar un poco sobre lo que es innovación y contarles un poco una iniciativa que lanzamos ayer desde la Municipalidad de Santa Fe, que es Urban Lab, el Laboratorio de Innovación y Transformación Urbana de la ciudad. Pero bueno, primero quería compartir con ustedes algunos conceptos básicos o las ideas que se cierran alrededor del concepto de innovación en general y del concepto de innovación pública en particular. Hoy escuchamos la palabra innovación, parece como que es una palabra de moda, trillada. Todos tenemos que ser innovadores, las personas, los proyectos que presentamos tienen que ser innovadores. Las políticas públicas que impulsamos desde los gobiernos locales tienen que ser innovadores. Pero ¿qué es esto de que la innovación está presente en cada uno de los pasos que damos, que nos condiciona a actuar de determinada manera y que también nos determina a obtener determinados resultados? Si pensamos en la innovación en su sentido más amplio, la innovación nos interpela a ser creativos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de obtener resultados. Nos va indicando que hay aparentemente hay ciertos modos tradicionales del pensar y del hacer que ya no van más, que aparentemente no da lugar a la linealidad ni a lo obvio, y esto nos va llevando sin duda a un proceso de construcción de nuestros mapas mentales. Todo proceso de innovación que se precie de tal, dicen, presupone un poco corrernos de ese cuadrado clásico en el que enmarcamos nuestras ideas y nuestros procesos de pensamiento. La innovación requiere de por sí ampliar un poco la mirada que tenemos sobre los problemas y sobre los desafíos de la ciudad particularmente. Nos lleva a girar un poco la cabeza, a mirar hacia otro lado, a mirar un poco afuera de la caja, como se dice habitualmente. Y cuando estoy hablando de esto de la innovación, dije que era un proceso y me animo a decir que es así, porque toda innovación requiere de algunos pasos y de una cierta ordenación que nos permite ir recogiendo aquello distinto que vamos viendo, que vamos observando, que vamos recogiendo, y que nos permita encauzarlo en algunas formas que produzcan transformaciones que sean valiosas. Lo que pasa es que muchas veces la vertiginosidad del mundo en el que vivimos, la cantidad de problemas que tenemos que atender, la falta de recursos humanos, financieros y todos los otros condicionantes con los que nos encontramos, nos dificulta y a veces nos imposibilita mirar por fuera de la caja, ¿no? O mirar de esa manera distinta. La pregunta era, ¿qué es innovar? Bueno, innovar es imaginar una idea novedosa que crea valor, y desde las ciudades ese valor es el valor social. ¿Sí? Bueno, si estuviésemos por ahí conversando con gente del ámbito privado, con empresarios, probablemente ese valor nuevo, esa idea novedosa debería generar un valor económico, pero desde donde estamos parados y desde nuestras funciones, lo que nosotros tenemos que lograr es crear una idea nueva
que genere un valor social. Y eso implica siempre asumir un riesgo, o varios riesgos, y es animarse a pensar un poco distinto de lo que hacemos habitualmente, ¿no? Poder a lo mejor salir de determinados procesos propios de las administraciones en las que nos desenvolvemos, de procedimientos algunas veces burocratizados para dar algunas respuestas. Hay algunos mitos respecto de la innovación en sí como concepto más general. El primero es que parece que la innovación es privativa del ámbito científico o empresarial. Parece que solo en esos ámbitos pueden generarse procesos innovadores. Sin embargo, hoy la innovación forma parte fundamental de las gestiones de gobierno y de la cotidianidad del ejercicio de la ciudadanía. Todos somos innovadores desde los que impulsamos una política o un proyecto que tiene en cuenta, como decía Roberto, poder mirar la intersectorialidad, poder combinar múltiples perspectivas y enfoques, ¿sí? En segundo lugar, se dice que la innovación solamente incorpora tecnología, o que es incorporar tecnología mayormente. Y muchas veces la innovación no viene de la mano de las tecnologías de la comunicación y de la información, sino que viene con algunos cambios de hábitos que en el largo plazo van produciendo transformaciones socialmente valiosas. Muchas veces una innovación es abrir un ámbito de participación o de discusión o de diálogo en donde nunca antes había estado. Muchas veces tiene que ver con el cambio de algunas prácticas cotidianas que tenemos arraigadas y que no las cambiamos por uso y costumbre, pero que necesitamos el cimbronazo de pensarlo como un problema para poder cambiarlo, ¿no? En tercer lugar, se dice siempre que la innovación o impulsar procesos de innovación requiere de mucha inversión, seguramente o probablemente porque está asociado a esto de que incorpora mayormente tecnología, pero bueno, esto no es así. Parece que el producir innovación a partir del diálogo o de la generación de espacios para promover el consenso no requiere de inversión y puede generar en una comunidad muchísima innovación. Y que otro mito, que la innovación tiene que surgir de una mente brillante o de una persona que sea reconocida por tener una capacidad de ver más allá o por ser un visionario. Y bueno, muchas veces se asocia que se necesita de ese líder o de esa persona para que impulse este tipo de procesos, cuando en realidad el ámbito más propicio para que surjan los procesos de innovación son los ámbitos donde se pueda dar la colaboración y la co-creación, porque ahí es donde surgen las mejores ideas que se van enriqueciendo cuando se comparten y que se van puliendo, ¿no? Así que bueno, estos mitos parecen como no tener sentido. Y esto de tener que ser innovadores en cada uno de los pasos que damos, en los resultados que pretendemos obtener, tiene que ver un poco con el mundo en el que vivimos, que lo contaba recién Roberto, así que no me voy a detener en eso, pero en esta modernidad líquida que plantea Bauman, y en este mundo VICA, que es volátil, incierto, cambiante y ambiguo, que nos impone un montón de condicionantes, de incertidumbres, ¿no? Hoy estamos en un mundo que es cada vez más veloz, que está cada vez más ansioso por las novedades, que es mucho más precario respecto de la estabilidad de las cosas, que es vertiginoso en sus cambios, en las transformaciones que propone, y que además también es agotador por el estrés que supone estar adaptándose continuamente, ¿no? Este mundo VICA condiciona un poco
a tener que ser innovador, porque tenemos que estar como adaptándonos todo el tiempo o tratando de buscar las mejores soluciones. Como Roberto ya conversó sobre esto, yo no me voy a detener, pero bueno, ante un mundo que se nos plantea de esta forma, es necesario, aparentemente no nos queda más opción que ser innovadores. En el 2019, bueno, cuando arranca la gestión del intendente Emilio Jatón, nosotros empezamos desde el área en la que estoy, que es la Secretaría General de la Municipalidad de Santa Fe, empezamos a plantear la agenda de gobierno, ¿no? Que es una recopilación de los 60 proyectos estratégicos para la ciudad para el periodo de gobierno. Pero bueno, en el medio no, ahí al arranque nomás, la pandemia del COVID, con todas las incertidumbres que planteó, probablemente haya sido como la representación más gráfica que hemos vivido todos y cada uno de nosotros sobre lo que fue un tiempo VICA en sí mismo, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos conversando, reuniéndonos con cada una de las áreas para identificar cuáles eran los proyectos estratégicos, los más importantes de cada área para poder tenerlos registrados en la agenda, poder hacerles un seguimiento, luego poder hacer una evaluación, y bueno, surge el COVID, y empezamos a pensar cómo, bueno, empezamos primero a ver cómo todo el contexto iba trabando la construcción de esa mirada estratégica, en el sentido de que, bueno, las urgencias eran otras, el contexto imponía una situación completamente diferente. Entonces, bueno, armamos este pequeño anagrama para poder transformar toda esa experiencia negativa y poder ir viendo qué podíamos ir construyendo a partir de eso para dejar lo negativo por un lado y poder centrar la mirada en lo positivo. Y bueno, y fuimos construyendo este gráfico que representa un poco, ¿no?, cómo poder tratar de ver de manera de poner la innovación al servicio de la superación de ese contexto en particular, ¿no? Entonces, cómo podíamos transformar esa crisis por el surgimiento de una amenaza sanitaria global en una certeza a partir de las características, capacidades y recursos que tenemos como ciudad y que queremos seguir desarrollando. Cómo podíamos transformar esa obstrucción que nos imponían esas reglas, los protocolos, esa nueva normalidad que aparecía como el concepto que teníamos que seguir en una nueva oportunidad de establecer un consenso sobre lo que queríamos alcanzar, ¿no? Que todas esas reglas, eso que lo veíamos como una obstrucción en ese momento, no nos impida ver cuáles eran las oportunidades que teníamos dentro de la ciudad y que teníamos que perseguir, digamos, que teníamos que buscar. Cómo transformábamos esa velocidad de esos cambios constantes, de esas nuevas pautas que aparecían todo el tiempo, si tenías nuevos síntomas, que era la nueva cepa, que si estabas enfermo, que si te quedabas en tu casa, que si te aislaban, que si no, cómo transformábamos ese aspecto negativo en una visión de futuro de hacia dónde queríamos ir. Cómo los impactos negativos económicos, sociales y sanitarios los podíamos transformar en una oportunidad de innovación, o sea, en el sentido del ambiente favorable para promover la colaboración abierta. Y cómo esa disrupción que
que significó el COVID en la vida de todos y de cada uno de nosotros, donde había esa nueva normalidad del quedarte en casa como parecía la única alternativa posible, esa disrupción de nuestra vida, de nuestro contexto, de nuestro entorno, cómo podíamos pensar en cambio en el desarrollo, en las perspectivas de tener un futuro mejor. Este cuadro está en la agenda de gobierno Santa Fe Capital, que bueno, pueden acceder a través de la página web, que es www.santafeciudad.org.ar/transparencia, donde bueno, nosotros contamos un poco en función de la agenda de las ciudades, cómo el COVID había trastocado un poco la vida de todos, como les ha pasado a todos seguramente los que están acá, y cómo queríamos plantearnos de ahí en adelante. Bueno, también lo comentó Roberto, ¿no? La agenda de las ciudades se va transformando constantemente, se va abultando, el volumen de temas que abordan se va engrosando para atender las demandas nuevas que van surgiendo, vamos atendiendo nuevas competencias. Ya las ciudades desde hace bastante no gestionan solo los servicios básicos del entorno, sino que también promueven e impulsan activamente políticas que abarcan un espectro amplísimo de responsabilidades, ¿no? Ya no podemos pensar en el alumbrado, barrido, limpieza, ordenamiento del espacio público y demás, sino tenemos que pensar en cómo impulsamos acciones de mitigación del cambio climático, cómo promovemos la economía circular y mejoramos la gestión de nuestros residuos, cómo adoptamos políticas para disminuir la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adolescentes, cómo generamos las condiciones para la seguridad ciudadana. Bueno, en fin, temas sumamente diversos que no pueden ser abordados a partir de los parámetros tradicionales y que nos van llevando a encarar más consciente o inconscientemente procesos de innovación pública. Estas agendas, estas nuevas competencias van sacando a la luz muchos de los problemas públicos actuales a los que tenemos que dar una solución. Se pone en juego la definición del valor público y de la satisfacción social, a qué bienes y a qué servicios accedemos, cómo, de qué manera. Se combina la complejidad técnica con la conflictividad política y social, cómo podemos resolver alguna demanda o algún problema sin generar altas dosis de conflictividad social y teniendo como objetivo también lo que comentaba Roberto, ¿no? Cómo gestionar desde la mirada de una ciudad inclusiva, cómo esa agenda también se ve atravesada por un cúmulo de información que es cada vez más difusa, más confusa, más contradictoria, menos verídica, en fin, la información moldea un poco también de qué manera se van trabajando los temas que van engrosando la agenda de las ciudades. Esos problemas también, cómo involucran a múltiples actores con diferentes intereses, que van a su vez pujando sectorialmente para obtener resultados que les favorezcan, cómo hacemos para integrar esos múltiples intereses, para que esos múltiples actores conversen, convivan, dialoguen entre sí. Y bueno, y cómo los impactos de esos problemas, los impactos de sus soluciones sobre todo, redefinen los problemas en la forma en que tenemos que encararlos
y abordarlos. Eso es más o menos lo que es la innovación a rasgos generales, pero si nosotros nos planteamos la innovación pública específicamente, ¿qué es? Bueno, es la que se impulsa gestionando los recursos públicos y que debe tener como objetivo producir transformaciones socialmente valiosas y reducir las brechas de desigualdad. Surge siempre ante la necesidad de ofrecer nuevas respuestas a demandas sociales. Puede ser a la revolución tecnológica, a demandas sociales vinculadas, no sé, a la vivienda, a la tierra, a la superación de fragmentaciones sociales y urbanas, incluso al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que también precisan enfoques como mucho más prácticos para su cumplimiento. En lo que tiene que ver con las administraciones públicas, la innovación supone la creación de nuevas ideas o servicios cuya implantación genera un retorno tangible en forma de valor público. Este retorno no necesariamente es económico, sino que puede tener beneficios sociales que sean percibidos como tal por la ciudadanía. Y además introduce algunos enfoques experimentales, porque la labor de los procesos de innovación pública consiste en dejar aparecer o aflorar algunas nuevas ideas y realizar algunos ensayos para probar la eficacia antes de poner en marcha cualquier solución de mejora. Parece lógico, aunque muchas veces no lo es, que antes de destinar recursos públicos al desarrollo de una determinada política pública, sepamos cómo funciona esta y cuán eficaz es en la resolución del problema que queremos abordar. En el caso de ser exitosa, por eso los enfoques experimentales, en el caso de ser exitosa, todos los procesos de innovación prevén la posibilidad de escalar los modelos o pilotos que se vayan diseñando para la resolución del problema. ¿Para qué sirve? En general, para satisfacer las necesidades latentes no articuladas. Como decía Roberto, y perdóname Roberto que te cite tanto, sabes que te tengo muchísimo cariño, la innovación siempre requiere del trabajo con el otro y de la colaboración con el otro. O sea, desde el Estado tenemos que superar el paradigma tradicional de la modernización que intenta mejorar la experiencia de la ciudadanía sin involucrarla. La innovación pública lo que intenta es unir eso a los diferentes sectores, combinando las múltiples perspectivas, como decía Roberto, superando los enfoques sectoriales, promoviendo una visión de futuro, ¿sí? O sea, desde el lugar de trabajar con el otro en colaboración para ir mejorando las ideas que vayan sucediendo. Acá yo marqué algunos tips que permiten, o tips para pensar el impulso de la innovación pública en los gobiernos locales. En primer lugar, abrir las organizaciones y ampliar las redes de colaboradores, promover las conversaciones bidireccionales, conectar la organización con las demandas de la sociedad, fomentar la colaboración y la cooperación, la co-creación y la inteligencia colectiva, potenciar el sentido de pertenencia y la creación de comunidades. Otro de los tips que se sugieren para impulsar la innovación pública es el trabajo en forma transversal e interdisciplinaria, mezclando e hibridando ideas, superando cuellos de botellas vinculados a la jerarquía, trabajando desde el tomador de decisiones hasta el personal de atención al público, el personal operativo, para poder tomar mejores decisiones basadas en la experiencia de quienes utilizan los servicios ciudadanos. Luego también la incorporación de dinámicas ágiles en la organización,
en la reducción de la distancia entre los actores, el cuidado del tiempo dedicado a las conversaciones, esto de incorporar dinámicas ágiles tiene mucho que ver con cómo a veces se dilatan decisiones o procedimientos o por falta de decisión, o por el excesivo reunionismo, o porque las reuniones no tienen un objetivo, un sentido claro, no se toman resoluciones ágiles, ¿no? Bueno, otro de los tips es trabajar en la producción de prototipos, de pilotos o de productos mínimos que nos permitan ir testeando o viendo cuáles son cuáles pueden ser los mejores resultados para resolver el problema público identificado y reducir un poco los niveles de abstracción, que es uno de los grandes problemas entre el diseño de la política pública y el proceso de implementación. En el diseño de la política pública somos todos soñadores y creemos que todo se puede lograr y ponemos grandes dosis de abstracción, pero al momento de implementar y de ejecutar, por ahí fallamos porque no tuvimos en cuenta determinados condicionantes o dimos por supuesto algunas cuestiones. Y por otro lado, impulsar la digitalización y otras herramientas tecnológicas para multiplicar las conversaciones, permitiendo tener más y mejores conversaciones. No necesariamente, como dijimos, la innovación pública tiene que estar asociada a la tecnología. Lo que sí tiene que hacer es poder utilizarle la tecnología a su favor, y en este momento donde hemos aprendido después de casi 2 años, bueno, de hecho ahora estamos, gracias a la tecnología en este curso, poder utilizarla y que nos sirva a nuestros propósitos. El modelo que hoy está más como en boga, a lo mejor para impulsar los procesos de innovación pública, son los laboratorios de innovación. Los laboratorios en general funcionan como un puente entre la institucionalidad y la ciudadanía, generando lazos de confianza con las instituciones y facilitando la participación de todos los actores en procesos donde se vean resultados concretos. A mí me gusta la metáfora esta de que funcionan como un puerto USB, donde se conectan todos los periféricos, que son los gobiernos, las empresas, las universidades, la sociedad civil, la comunidad científico-tecnológica, los emprendedores, ¿no? Cuando el laboratorio funciona como una interfaz concreta de colaboración entre todos los actores de una comunidad en el marco de una estrategia de gobierno abierto. Si bien los laboratorios de innovación no necesariamente tienen que estar impulsados por gobiernos, sí es importante que los gobiernos generen las condiciones para facilitar la creación de los laboratorios, así como la valoración de los proyectos e iniciativas que surjan en ese marco. Ayer la Municipalidad de Santa Fe, el intendente Emilio Jatón, presentó el Laboratorio de Innovación y Transformación Urbana de la ciudad, que se llama Urban Lab. Les quería compartir un poquito la presentación que se hizo ayer. Ay, no sé qué toqué. No era este. No era esa pantalla. Era esta. No, tampoco. Bueno, pero se los cuento rápidamente. Urban Lab es un laboratorio que surge, que empezamos a trabajar, a desarrollar la idea en noviembre del año pasado, donde el intendente anunció que estábamos diseñando este ámbito
de colaboración y de co-creación, que se enmarca en el aniversario de la ciudad de Santa Fe, que va a ser el año próximo. Vamos a cumplir 450 años desde su fundación, y nos pareció que era un punto de inflexión, un punto de quiebre importante para pensar los retos del presente y plantear los desafíos del futuro. Los retos del presente, de acá al año que viene, son cuestiones que tenemos que trabajar para resolver, pero que van a ser a la ciudad del futuro. Y los retos del futuro, los que tienen que ver con pensar cómo nos queremos ver como ciudad cuando cumplamos los 500 años de vida, ¿no? Ayer se presentó el laboratorio formalmente, participaron más de 130 personas de la comunidad científico-tecnológica, de emprendedores, de organizaciones sociales, académicos, de la sociedad civil, empresarios, bueno, del sector privado. La verdad que fue una iniciativa que fue sumamente bien recibida. Tuvimos 2 horas de trabajo, en la Estación Belgrano, trabajando sobre los retos que veníamos identificando. Identificamos 11 retos para trabajar en el marco del laboratorio, donde ayer les pedimos que ¿cómo se llama? Yo no puedo ver por esto. Bueno, trabajamos sobre 11 retos, que se los quiero leer solamente los 3 que salieron priorizados por la gente, que fueron el reto 1, que era fortalecer la vinculación entre el Estado local, el entramado económico productivo y el sector científico-tecnológico santafesino. Un reto que fue el reto número 4, que es transformar los residuos reciclables en una oportunidad económica, social y ambiental para Santa Fe Capital. Y el reto número 11, que es generar oportunidades innovadoras de integración laboral para jóvenes de la ciudad de Santa Fe. Bueno, esos retos están en la página de Urban Lab, que ya está disponible. Los pueden ver ahí, a los 11 horas se las dejo. Pero bueno, la idea es poder trabajar con un ecosistema, con el ecosistema de actores que vamos a ir identificando, y también con una convocatoria abierta a la ciudadanía para trabajar soluciones posibles a los retos y poder ir creando algunos prototipos para implementar previo al aniversario de la ciudad, y bueno, después, luego de eso, seguir pensando los desafíos que tenemos para el futuro. Así que bueno, eso quería contarles, espero, bueno, no sé, haber sido clara. Muchas gracias. Gracias, Meita. Ahí te hicimos también algunas preguntas en el chat, que seguro que después las podés contestar un ratito. Le vamos a dar paso ahora a Eleonora Scagliotti, que es la última de las ponentes de nuestro panel. Es licenciada en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como especialista en diseño y gestión de proyectos de articulación público-privada en FICSIT, en la Agencia de Innovación Social. Ocupó los cargos de secretaria de Producción y Desarrollo, de subsecretaria de Planeamiento, de secretaria de Economía, de la Municipalidad de Rosario. Fue gerenta de la Agencia Municipal de Inversiones y Proyectos Estratégicos. Fue vicepresidenta de la Agencia de Desarrollo de la Región Rosario y vicepresidenta de la Estación Terminal Mariano Moreno, y coordinadora general del Sistema de Administración Económico-Financiera de la ciudad. Obtuvo becas de estudio en el Lincoln Institute of Land Policy para asistir al curso de desarrollo profesional sobre impuestos a la propiedad inmobiliaria en América Latina en el año 2003, y en la Agencia de Cooperación Española y el Instituto de Estudios Fiscales para participar como representante del país en el segundo curso sobre presupuesto público y control en Madrid. Bueno, Elio, te dejamos el panel para vos. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a todos por la invitación, sobre todo una vez más poder estar
en la usina compartiendo con ustedes de alguna manera, con muchos procesos de los que fuimos parte, y me parece que el gran valor que tiene la usina es esto, ¿no? Es poder estar compartiendo experiencias concretas y no simplemente hablando desde escritorios o desde la teoría. La idea era hoy, como decían en la presentación, hablar de la innovación en la gestión pública, y en particular en mi caso voy a tratar de identificar la capacidad de innovación que pueden tener los instrumentos de articulación público-privado, también instrumentos de los que se habla muchísimo, pero un poco destacando estas características o cuándo estos instrumentos de articulación público-privado pueden ser innovadores, sobre todo aplicados por los gobiernos locales, que eso es un poco la idea de esta experiencia. Vamos a comenzar con algunos, y muy rápidamente, a compartir algunos conceptos muy generales de lo que son los instrumentos de articulación público-privada, para después sí focalizarnos en esto que decíamos, en las características que tienen que tener estos instrumentos para ser instrumentos de innovación e instrumentos de transformación. Ahí les dejo algunas definiciones de lo que son los instrumentos de articulación público-privado desde el Banco Mundial o desde el BID. En general siempre refieren a un acuerdo entre el sector público y el sector privado, donde parte de los servicios o las infraestructuras que son en principio responsabilidad del sector público son ejecutados o son suministrados bajo el sector privado, bajo un claro acuerdo de objetivos y riesgos. ¿Cuáles son las características principales de estos instrumentos? Bueno, en primer lugar, que hay una relación vinculante, hay un contrato. Es decir, los instrumentos de APP no es una mera declaración de voluntades, hay un contrato entre partes, hay un contratista que es el Estado, y hay un contratado que es el sector privado. Hay una relación de interdependencia, y esto también es importante, no hay una relación de superioridad. Hay una relación de interdependencia y de vinculación mutua entre el Estado y el privado. La vinculación es en todas las fases del proyecto, y esto también es importante, es decir, no se sale solo a buscar el privado para que financie los proyectos. Y en esto también un poco lo que decía Roberto, esta idea de construcción colectiva, es decir, el privado junto con el Estado participan en lo que mejor sabe hacer cada uno, pero la participación se da en todas las fases, en la formulación, en el diseño, en la construcción y en el mantenimiento, que eso tampoco es menor. No es que después se lo busca al privado para financiar y después se lo corre. El privado también tiene responsabilidades en términos de mantenimiento, y ahora vamos a ver que eso puede llegar a ser muy importante. Los objetivos son comunes, y acá retomo algunas cuestiones de las que estuvieron hablando antes. Se habló de la necesidad de generar valor social. Bueno, sí, también en las APP el objetivo es común. El objetivo tiene que ser siempre promover acciones de desarrollo, promover acciones que tengan que ver con maximizar el bienestar social. Y en esto hay que tener en cuenta que en las APP no son solo dos partes, no es solo el Estado y el privado contratista, son tres partes. Están los beneficiarios, están los vecinos, que son los que van a recibir esos servicios, a gozar de esas infraestructuras, como vamos a ver que se dio en el caso de Rosario con transformaciones profundas a través de las APP. O sea que en esto de los objetivos comunes no hay que olvidar esta tercera parte fundamental, que son los beneficiarios. Y después el tema de los riesgos compartidos, digamos, para que realmente haya una APP, el riesgo no tiene que ser solo del Estado, el privado tiene que asumir riesgos. Hablábamos recién, Marita hablaba de que innovar implica asumir riesgos. Bueno, las APP, la característica es que esos riesgos son compartidos. Parte de los riesgos los asume el Estado, parte los asume el privado. Y digamos, las APP que son de alguna manera buenas prácticas, son aquellas en que cada parte asume el riesgo que mejor sabe asumir. Y esa es un poco la gracia. Así como no hay consenso en materia de definir las APP, tampoco hay consenso en cuanto a sus límites y amplitud. Hay muchos modelos, los primeros, los más primitivos, fueron las típicas privatizaciones de la década de los 90, pero después eso evolucionó, y ahora vamos a ver cuándo son instrumentos innovadores, cuando eso avanza hacia modelos de gestión conjunta, es decir, no quedarse en ese viejo modelo de la privatización, de la tercerización, sino poder avanzar hacia modelos de gestión conjunta, que son los que acá vamos a ver como instrumentos de innovación y que tienen que ver con agencias, con fideicomisos, con gestión integral de activos. Pasemos ahora a la importancia de los APP. ¿Cuál fue la importancia de los APP en América Latina? Bueno, sin duda el BID y el Banco Mundial describen que América Latina y el Caribe han sido la región donde mayor concentración de proyectos hubo de las APP desde 1990. Particularmente en la década entre 2005 y 2015, los proyectos de APP pasaron de representar $8.000 millones a $39.000 millones, con gran impacto, claro, están los gobiernos nacionales usando estas APP. Pero sin duda en América Latina y el Caribe estas APP tuvieron una gran incidencia.
¿Por qué son importantes hacia el futuro? Porque sin duda la brecha que nos queda por cubrir de inversión en infraestructura es enorme, y en esa brecha enorme, en un contexto en que hay serias limitaciones fiscales de recursos públicos, sin duda es necesario que entren o que aparezcan los recursos privados para afrontar parte de estas inversiones. Ahora bien, si decimos que las APP existen en América Latina y el Caribe desde 1990 y que tuvieron tanta injerencia entre 2005 y 2015, ¿por qué hablamos de innovación? ¿Por qué pueden ser los APP instrumentos innovadores en términos de capacidades estatales o de gestión pública? Y acá aparecen los conceptos que nosotros queremos destacar, es decir, entendemos que pueden ser instrumentos innovadores cuando empezamos a discutir quiénes aplican las APP, qué instrumentos de APP se aplican, a qué proyectos se aplican, y cómo los aplican los gobiernos. Vamos a repasar cada uno de estos puntos. En primer lugar, ¿quiénes los aplican? Bueno, acá las APP fueron muy aplicadas en América Latina a partir de los gobiernos nacionales. Nosotros lo que queremos destacar es que sin duda son instrumentos innovadores y necesarios cuando son aplicados por los gobiernos locales. Y los gobiernos locales muchas veces no han tenido los conocimientos o las herramientas necesarias para aplicarlas. Vamos a ver, y recién ustedes repasaban, que con todo el proceso de descentralización de funciones, los gobiernos locales tienen cada vez más responsabilidades y menos recursos. Con lo cual, para los gobiernos locales, las APP pueden ser una herramienta muy poderosa para promover inversiones sin contar con los recursos públicos. ¿Qué instrumentos? Y acá de vuelta, no nos quedemos solo con los instrumentos tradicionales, no nos quedemos con la típica privatización. La idea es poder avanzar hacia modelos innovadores, como decíamos, repitiendo prototipos usados en otros lugares que son innovadores, pero también, y esta, de alguna manera en Rosario fue la característica, poder desarrollar modelos propios, específicamente pensados para promover la articulación público-privado en determinados marcos jurídicos, y acá vamos a repasar qué es lo que pasó en Rosario en ese sentido. ¿A qué proyectos se aplican? Sin duda se tienen que aplicar a proyectos que acá se llaman infraestructuras sostenibles. ¿Cuáles son sostenibles? Aquellas que lo son desde el punto de vista económico, social, ambiental e institucional. Y acá me adelanto y un poco vinculando con lo que hablaba Roberto, la sostenibilidad, por ejemplo, ambiental tiene que ver con poder aplicar estos instrumentos de articulación público-privada para promover proyectos que estuvieran reconocidos en los planes estratégicos. Es decir, no se usa la APP para cualquier proyecto, no se usa la APP para financiar el proyecto que le interesa al privado. Se usa la APP para poder llegar a concretar con recursos o con financiamiento que en parte es privado, proyectos que están identificados previamente en un plan estratégico a nivel ciudad. Y por último, ¿cómo se aplican los APP? Y esto es el tema tal vez central y que hoy está muy en boga, tiene que aplicarse con transparencia, con legalidad, con seriedad. Y un tema que en Rosario fue muy importante, que no es indispensable, pero que sí, digamos, de alguna manera fortalece las APP, es cuando además de tener la articulación público-privada, se suma una articulación público-público. En el caso de Rosario, la articulación provincia-ciudad promovió muchos procesos de APP y los fortaleció. Vamos a ver esos ejemplos. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente porque acá se habló mucho. Como decíamos, los gobiernos locales tienen cada vez más, a partir del proceso de descentralización, tienen cada vez más responsabilidades con los mismos recursos. En este sentido, las APP actúan en dos sentidos. Por un lado, exigen la descentralización, por un lado, exige las APP, porque los gobiernos locales con todas las funciones que tienen no llegan a tener muchas veces recursos para hacer inversiones en infraestructura. Y por otro lado también fortalecen las APP, porque en el gobierno local, y acá también se habló algo de eso, la cercanía, de alguna manera, entre el privado y la ciudad hace que sean más fáciles las acciones de coordinación y de articulación. Entonces, la descentralización de funciones opera de alguna manera en este doble sentido. Exige las APP, porque las ciudades ya no pueden financiar muchos de los desafíos que tienen en términos de infraestructura, pero también fortalece las APP. Solamente para tener en cuenta en Rosario, ¿por qué decimos que de alguna manera la descentralización de funciones, o cuál es el impacto que puede tener estos instrumentos para una ciudad que tiene cada vez más desafíos y que no llega con los recursos propios? Bueno, los 4 proyectos que vamos a ver acá o repasar, que tienen que ver con la articulación público-privada, la recuperación de la costa, la construcción o la refuncionalización de la terminal de ómnibus, la conformación del distrito tecnológico y del mercado del patio, implicaron una inversión privada en espacios públicos de $56 millones.
A lo que es el valor oficial del dólar hoy, esto representa 6.700 millones de pesos. Para que ustedes se den una idea, esto equivale prácticamente a lo que tiene estimado el presupuesto municipal para el año 2022 de recaudación de tasa general de inmuebles. Y es mucho más de lo que tiene estimado el presupuesto del año en curso para la ciudad de Rosario de inversión bruta en capital fijo. ¿Qué queremos decir con esto? Que de alguna manera las APP viabilizaron en Rosario proyectos que hubieran sido difíciles de llevar a cabo solamente con recursos municipales. El segundo punto que decíamos es, bueno, el primer punto era quién los aplica y por qué es importante para los gobiernos locales aplicar APPs. El segundo punto era qué instrumentos se aplican. En Rosario se aplicaron instrumentos de los que llamamos tradicionales, ¿se acuerdan que decíamos hay instrumentos tradicionales, hay instrumentos innovadores y hay instrumentos desarrollados específicamente por una ciudad? Se aplicó sin duda en un principio fuertemente la concesión de obra pública para todo lo que fue la recuperación de la costa, y este es un instrumento tradicional. Se aplicaron los instrumentos más innovadores y que implican una gestión conjunta, y ahora los vamos a repasar, como son los consorcios y los fideicomisos. Y se aplicaron los convenios urbanísticos, que hoy son aplicados por muchas partes del país, pero que nacieron en Rosario, como una necesidad de dar una respuesta enmarcada en la legislación nacional vigente para poder recuperar plusvalías. Es decir, que de alguna manera, en esto de qué instrumentos se aplicaron, logramos la aplicación de toda esta variedad de instrumentos. La concesión de obra pública, la más tradicional, saben que parte de una idea marco que es del Estado, que en este caso fue de la Municipalidad de Rosario. A partir de esa idea marco hay una licitación que es pública y que es abierta, siempre hay una licitación pública transparente. En ese proceso de licitación pública transparente también se define la forma de elección del concesionario. El concesionario hace la inversión y tiene a su cargo el mantenimiento del espacio público. Esto es lo que decíamos, el concesionario no es que se corre, tiene a su cargo el mantenimiento del espacio verde, de los baños públicos, etc. Y además el pago del canon mensual. Junto con la concesión de obra pública, tal vez un instrumento un poco más innovador, pero muy similar, es el de las iniciativas privadas, donde la diferencia es que el iniciador tiene la idea, la propone, igualmente después el municipio licita por si alguien más se quiere presentar, y el iniciador tiene una prioridad frente al resto. Pero de alguna manera son los instrumentos más tradicionales. No obstante, en Rosario se utilizaron para todo lo que es las concesiones gastronómicas, que implicaban la recuperación de la costa central. Instrumentos más novedosos, el fideicomiso. El fideicomiso puede ser un fideicomiso simplemente de obra, o sea, puede llegar a cabo solamente una obra, o la obra y la administración. En el caso del fideicomiso de obra, el caso más concreto es el de la terminal de ómnibus, donde el fideicomiso entre una empresa del Estado, que era la empresa de la terminal Mariano Moreno, y el municipio como propietaria del terreno, llevan a cabo toda la obra de remodelación de la terminal, con aportes concretos del Estado municipal y de los comerciantes, o un fideicomiso de obra de administración, como lo que fue el Distrito Tecnológico, donde el fideicomiso además tiene a su cargo el mantenimiento del predio durante una cierta cantidad de años. Lo importante es que en ambos casos el mecanismo de selección de los privados es muy transparente. El caso particular de la terminal de ómnibus, había comerciantes preexistentes, entonces en ese caso, por una ordenanza del Consejo Municipal, se le da una adjudicación directa a los comerciantes preexistentes y se llama lecitación pública para ocupar los nuevos espacios. Pero siempre el proceso es consensuado y es transparente. En el caso del distrito tecnológico, acá sí aparece una fuerte potenciación a partir de la articulación público-público con inversión de la provincia. El consorcio público-privado, otra de las figuras utilizadas acá también, a partir de una figura preexistente que era el consorcio Feria Rosario, creado por ordenanza, donde participaba el Estado municipal y una serie de instituciones productivas de la ciudad, como era la Asociación Empresaria, Federación Gremial, Sociedad Rural, etc., se aplica este consorcio, que es una figura preexistente, para llevar a cabo la obra de remodelación del patio de la madera y constituir el mercado del patio. De vuelta acá aparece un financiamiento mixto del Estado provincial con el Estado local, y una elección muy transparente de lo que fueron los comerciantes y emprendedores que participaron del espacio. Incluso interesante el proceso porque se dieron distintos procesos de selección, es decir, licitación pública para comerciantes, concurso abierto para los emprendedores,
y adjudicación directa para determinadas instituciones, como podía ser AFO o Mercado de Productores. De vuelta acá hay una fuerte, de alguna manera, potenciación desde lo que es la articulación público-público. Y por último, el convenio urbanístico. ¿Qué decíamos del convenio urbanístico? Esta figura no era como las anteriores, es decir, el fideicomiso y el consorcio, si bien podían ser innovadoras para lo local, habían sido aplicadas en otros lados, el convenio urbanístico no. Esto de alguna manera se da en un contexto en el cual a nivel de América Latina, sobre todo en Colombia y en Brasil, aparecían experiencias interesantes de recuperación de plusvalías urbanas, es decir, de los municipios pudiendo hacerse de fondos a partir de la recuperación de las plusvalías que generaban los cambios urbanísticos. Ustedes saben que la potestad de generar cambios urbanísticos en las normas urbanas es de los municipios. En otros países, los municipios tenían la atribución de recuperar parte de esas plusvalías generadas. Acá en Argentina, como el impuesto a las ganancias es potestad nacional, no podíamos recuperar esas plusvalías a través de un instrumento tributario. Entonces el desafío fue generar una nueva figura, y después de mucho trabajo, incluso articulado con las áreas legales, se crea esta figura de un convenio urbanístico. El convenio urbanístico lo que hace es eso, es captar parte de las plusvalías, es decir, todo privado que necesita o requiera un cambio en las regulaciones urbanísticas en terrenos superiores a los 5.000 metros cuadrados, tiene que devolver de alguna manera parte de esas plusvalías generadas con inversiones en la ciudad. El mecanismo, si bien es a través de un convenio, siempre tiene aprobación legislativa, y además, para ser transparente, se genera un marco regulatorio general de los convenios urbanísticos, que es una ordenanza que regula cómo se establece esa devolución de plusvalías de alguna manera. Pero cada uno de los convenios urbanísticos tiene aprobación del Consejo Municipal. El caso más concreto, donde se aplicaron los primeros convenios urbanísticos, y que es fácilmente visible, es todo lo que es Puerto Norte. Es decir, Puerto Norte eran terrenos privados, tuvieron cambios en las regulaciones urbanísticas para poder desarrollar los emprendimientos residenciales que hubieron, y a partir de esos cambios en las regulaciones urbanísticas, los privados tuvieron que devolverle a la ciudad en inversiones en infraestructuras y en paseos públicos. Eso tiene que ver con los instrumentos, cuáles instrumentos aplicamos y por qué entendemos que son innovadores. El tercer punto tenía que ver con qué tipo de proyectos se financian. Y acá volvemos a lo mismo, no es que se financie cualquier proyecto, no es que las APP se usan para financiar el proyecto que mejor le viene al privado, que le interesa al privado. Las APP se tienen que utilizar para financiar infraestructuras sostenibles. Sostenibles desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental y desde lo institucional. ¿Cuándo decimos que una inversión, una infraestructura es sostenible desde lo económico? Bueno, sin duda cuando el privado financia no solo inversiones en espacio público, sino también se hace cargo del mantenimiento de esos espacios públicos, y muchas veces de prestación de servicios adicionales. Y acá los casos más típicos, en el caso de Rosario, eran todo lo que es el mantenimiento de algunos parques, por ejemplo, todos los espacios concesionados de la costa se hacían cargo no solo de las inversiones en los bares, sino del mantenimiento de los parques públicos alrededor, del mantenimiento de los baños públicos, y por eso decimos que las obligaciones no tienen que ser vistas solamente con el canon que paga el privado, sino con todas esas obligaciones en términos de mantenimiento. Y si lo vemos en términos de números, el caso de la costa central, el impacto económico es clarísimo. Se recuperaron entre lo que es la ribera norte y la ribera central de Rosario 12 kilómetros de costa. De esos 12 kilómetros, el 92% de esos territorios son terrenos públicos, solamente el 8% son privados. De esos terrenos públicos, que son el 92%, recibieron inversiones privadas en un 80%, es decir, las inversiones que recibieron esos terrenos, que en un 92%, es decir, en su gran mayoría son públicos, recibieron 24 millones de dólares en inversiones, de los cuales el 80% es inversión privada, fue inversión privada. Entonces, sin duda, infraestructura sostenible desde lo económico tiene que ver con esto, con saber canalizar aportes privados para inversiones en espacio público. El segundo punto de proyectos que tengan que ver con infraestructura sostenible es la sostenibilidad social de esas inversiones. Sin duda las inversiones o los proyectos desarrollados en Rosario bajo la figura de APP generaron puestos de trabajo, y estos puestos de trabajo son reales. Se generaron cerca de 2.000 puestos de trabajo entre los 4 proyectos que presentamos, y acá está todo
todo el detalle. Se pusieron en valor espacios altamente valorados y apropiados por los vecinos. Es decir, no hay duda que hoy la Costa Central, o el Mercado del Patio, o la terminal de ómnibus, son proyectos que aprovecha toda la ciudad y de manera gratuita. Entonces, sin duda, el impacto social tiene que ver con esto, con la posibilidad de generar proyectos apropiados por todos los vecinos y disponibles para todos los vecinos. Se les dio a esos espacios propuestas de calidad, porque también hay que decir que con estos instrumentos de APP, y a través de las compulsas que se hicieron con licitaciones públicas, se elegía el mejor diseño de esos lugares. Entonces, también a los vecinos se le dio esta propuesta, y se le dio, sobre todo en el Mercado del Patio, y esto nos pareció un tema muy interesante, muchas oportunidades concretas de emprendedores. Es decir, el Mercado del Patio, cuando lo concebimos, pensamos esta idea de que pudieran convivir comerciantes ya consolidados con instituciones, con emprendedores. No solo emprendedores, pero esos emprendedores que tuvieron la oportunidad de participar a través de concursos abiertos, se les dieron herramientas para participar, herramientas de financiamiento, eso es importante también. En todos los casos, estos proyectos tuvieron el apoyo del Banco Municipal y de la Agencia de Desarrollo, para que los privados o los emprendedores que participaran contaran con el financiamiento necesario, pero además contaran con oportunidades muy concretas de desarrollo. Decimos que entonces esas infraestructuras sostenibles lo eran desde lo económico, por el impacto que tuvieron de inversión privada en espacio público, desde lo social, por el impacto en términos de empleo y de apropiación de los vecinos de espacios de calidad, y desde el punto de vista institucional, de alguna manera, y esto sí es un factor interesante en el caso de Rosario, y que los propios representantes del BID, cuando contaban la experiencia de trabajo en Rosario, la destacaban, tienen que observarse, se observaron lo que se llaman las buenas prácticas en materias de APP, y esto no es menor, porque para que las APP sean creíbles, y para que los privados sigan participando en proyectos de participación público-privada, se tienen que dar estas condiciones de sostenibilidad institucional. Es decir, los marcos regulatorios tienen que ser claros, los instrumentos jurídicos que se utilizan tienen que ser los que corresponden y los pertinentes. Por eso decimos que no actuamos de alguna manera al voleo proponiendo cualquier tributo para captar las plusvalías, sino que generamos instrumentos específicos adecuados a las normas vigentes. La selección de los oferentes siempre se hizo con licitaciones públicas. En el caso en que fueron adjudicaciones directas, fueron aprobadas por el Consejo Municipal, como fue la terminal de ómnibus, o concursos abiertos, en el caso de los emprendedores del Mercado del Patio, para hacer más sencilla la participación de este tipo de emprendedores, pero siempre con agendas abiertas, sometidos a todos los controles del Tribunal de Cuentas, auditoría, etc. Hay un término interesante que usó la gente del BID cuando habló de cómo fue la relación con Rosario, y dijo que con Rosario la agenda había sido única. Es decir, solamente se había hablado de los proyectos de inversión, y no había habido una doble agenda, y esto de alguna manera demuestra lo que fue la transparencia, o los objetivos estos, que el objetivo en última instancia era siempre el desarrollo de las acciones de desarrollo. Y por último, como decimos, algunas condiciones que no son indispensables, pero sí favorables, o que en Rosario fueron muy favorables para promover estos proyectos, y para que realmente tuvieran el alcance que tuvieron. Una, lo nombramos varias veces, la articulación público-público. Cuando a la articulación público-privada se suma el impulso del acompañamiento fundamentalmente de la provincia, con una articulación público-pública, sin duda, los procesos se potencian, y mucho. También requiere, también requiere más, de alguna manera, controles. En el caso del Mercado del Patio fue el único proyecto que fue sometido al doble control de un Tribunal de Cuentas municipal y provincial, pero bienvenido sea, la transparencia también es eso. Pero la articulación público-público hace que además entre a jugar muchas veces el financiamiento provincial, además del local. Y otro elemento que en el caso de Rosario promovió estos proyectos fueron la preexistencia de espacios institucionales de articulación. Acá nombramos a muchos. Estaba la empresa del Estado Municipal Mariano Moreno como preexistente, el Consorcio Ferial Rosario, el Polo Tecnológico para el Distrito Tecnológico. Es decir, en la mayoría de estos proyectos hubo espacios institucionales preexistentes de participación, como decía Roberto, o de articulación, que de alguna manera fortalecieron estos espacios de articulación público-privada, y también fortalecieron muchas veces el control de estos instrumentos. En el caso del Mercado del Patio, en todo lo que fue la selección de los comerciantes y los emprendedores, actuaron en una comisión junto con el Estado Municipal las instituciones que eran parte del Consorcio Ferial Rosario. Las instituciones privadas que conformaban el Consorcio Ferial Rosario
se sentaron a la mesa junto con el Estado local y se sometieron al control del Tribunal de Cuentas para elegir a los comerciantes y a los emprendedores. O sea que esos instrumentos de articulación, esos espacios preexistentes, sin duda favorecieron estos desarrollos. Y para ir terminando, ¿cuáles son los beneficios para el sector privado de participar junto con el Estado en estos procesos? Bueno, sin duda, les permite diversificar la cartera de inversiones, sobre todo les permite participar o invertir en espacios estratégicos. La verdad que siempre decimos que hoy nadie duda de que si surge un proyecto en la costa central de Rosario, cualquier privado quiere participar. Hace 20 años atrás no era tan así, la verdad que era más difícil creer en esa participación, pero sin duda estos procesos de articulación público-privado permiten esta inversión, lo mismo con el mercado del patio. Al principio fue difícil vislumbrar lo que era la potencialidad del patio de la Madera recuperado como mercado minorista de alimentos. Bueno, sin duda, los privados que creyeron en estos procesos tuvieron buenos procesos de inversión, con seguridad jurídica, porque en todos estos procesos no es un contrato con la gestión de turno, es un contrato con el Estado local, y esto también es importante decirlo, cuyos años duran según la magnitud de la inversión que se le pide al privado, pero en todos los casos hay seguridad jurídica. Y para terminar, bueno, de alguna manera, ¿cuáles fueron los resultados de estos instrumentos de innovación, que para nosotros son instrumentos innovadores, y por qué entendemos que tuvieron resultados concretos justamente a partir de ser instrumentos innovadores? Lo decíamos antes, se pudieron concretar proyectos previstos en el plan estratégico. Esto lo volvemos a decir porque no es menor, digo, la verdad que en Rosario todos estos proyectos estaban previstos desde el primer plan estratégico, de una u otra manera. Entonces la ciudad lo que hizo fue convocar a privados para poder llevar a cabo estos proyectos. Se logró el financiamiento privado en lugares que son estratégicos y de uso masivo, y esto que tiene que ver con el impacto social de estas inversiones. Volvemos a lo mismo, se creó el primer distrito productivo de la ciudad, que fue el distrito tecnológico, se recuperaron 17 kilómetros de costa, se revitalizó la terminal de ómnibus con un proyecto inédito, donde todas las terminales del país eran privatizadas, y acá se hizo un proyecto de revitalización con la empresa del Estado, y se conformó el primer mercado minorista de alimentos. Se les dio al sector privado también participación en el mantenimiento de estos espacios, cuestión que no es menor. Se preservó el patrimonio arquitectónico, que también es otro de los aspectos que no mencioné, pero tienen que ver con el impacto social, o con las infraestructuras sostenibles desde el punto de vista social, que es preservar el patrimonio arquitectónico, y tal vez acá los dos proyectos centrales en esto tienen que ver con la terminal de ómnibus y con el patio de la Madera. Y como vimos, se generaron casi 2.000 puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo para emprendedores. Bueno, eso es básicamente, rápidamente contadas las ideas, después quedó disponible por consultas. Bueno, muchísimas gracias, Elio. La verdad es que, bueno, a lo largo de las tres exposiciones hemos podido ir sacando en cada cual montones de conceptos, de enseñanzas, de cuestiones que creo que son válidas para las ciudades de escala media, para las grandes, pero también para las pequeñas. Digo esto porque también de este ciclo participan algunas ciudades más pequeñas, comunas, y a veces uno ve la impronta que pueda llegar a tener Santa Fe, Rosario, incluso experiencias provinciales, y dice, bueno, esto está como años luz, pero los conceptos del plan, de la participación, de la innovación institucional, la cercanía y la articulación con el sector privado, digamos, son conceptos que son válidos como conceptos en sí mismos, como métodos de trabajo, como procedimientos de día a día, digamos, que las ciudades pueden organizar independientemente de su escala para resolver problemas que son comunes a las ciudades. Algunos tienen problemas más grandes, otros más chicos, pero que en términos generales se repiten, y que tienen que ver con las competencias nuevas, con la falta de recursos, con las dificultades que les imponen las nuevas realidades a cada una de las ciudades. Así que creo que fue un panel enorme en términos de la posibilidad de articular visiones distintas sobre un conjunto de herramientas de
de gestión que tienen las ciudades independientemente de sus escalas. Lógicamente, tal vez sea más difícil en las ciudades más grandes articular con más actores, o lograr convocar, o motivar, o incentivar a esa participación, pero que en definitiva si se logran encontrar esas herramientas se puede no solo mejorar la idea de resolver los problemas de la coyuntura, sino pensar un mejor futuro. Hay muchas preguntas en el chat, yo las fui volcando, son preguntas que son válidas para los tres. Hay preguntas que van desde cómo se convoca y se construye una idea de futuro compartido en una situación, digamos, en la cual la inmediatez, la incertidumbre son tan marcadas, cómo podemos promover una nueva institucionalidad en el Estado para poder lograr justamente una visión de futuro y una mejor articulación con el sector privado, cómo logramos salir de esta situación de descontento, de desidia, de incluso hasta de crítica, digamos, de la acción gubernamental, y pensar, digamos, en un marco en el cual nos podamos poner a idear o a visualizar cuáles son los sueños del futuro, qué incentivos tenemos para lograr la participación en estos momentos de tanta dificultad. Yo las voy repasando y ahora charlamos sobre el final, que nos quedan poquitos minutos. ¿Cómo hacemos también para generar innovaciones, digamos, reales, que muchas veces tienen que ver no con la incorporación de nuevas tecnologías, no solo con la incorporación de nuevas tecnologías, sino que tienen que ver con la reformulación de nuestras formas, de nuestros procedimientos, de la forma en la cual nos vinculamos, tanto entre nosotros gobiernos, o entre los gobiernos, como con el sector privado, y que puedan en definitiva cambiar la forma, digamos, de articular y de relacionarnos para poder lograr mejores resultados. Bueno, y a ver si hay alguna más. Y hay una sobre el final, alguna que plantea que en un contexto macroeconómico como el que tenemos hoy, que bueno, que claramente es de mucha incertidumbre y de dificultad, si eso obstaculiza la mayor difusión o el uso de las APP como herramientas de gestión y de innovación. Bueno, esto en términos generales, yo los dejo para que ustedes puedan hacer sus aportes finales. Nos quedan poquitos minutos, ya sé que algunos ya tienen compromisos, ya tienen que ir, pero estamos sobre las 8. Así que, bueno, les pido una breve reflexión sobre los desafíos en estos temas de cara al futuro y algunas de estas preguntas, y bueno, y terminamos acá. Así que bueno, son libres, abran el micrófono y arranquemos. Yo había anotado 2 o 3 ideas de las preguntas al principio y voy a tratar de ser breve. Es verdad que yo creo que la responsabilidad mayor de quién provocar estos procesos es de los ejecutivos municipales. Me da la impresión que tienen que, o sea, el que piensa gestionar una ciudad inclusiva tiene que tener ese mandato de provocar. Y si no lo puede provocar, estar atento a los movimientos de la sociedad civil, porque muchos de los movimientos surgen de la sociedad civil. Hay un claro ejemplo con la Secretaría de Integración Sociourbana a nivel nacional, que surge con los movimientos de las organizaciones populares que hicieron el relevamiento de barrios populares y fueron desde abajo hacia arriba, provocando una ley que garantiza la intervención en los barrios populares. Entonces, yo diría las 2 cosas: tener la cabeza preparada, estar atento, provocar, pero saber que ocupamos el centro de la escena como gestores de lo público. Los incentivos a la participación, Gustavo, me parecen de que también hacen a la credibilidad que tengan la gestión en lo que están haciendo. Esto es, todas las políticas pueden ser participativas. Yo creo que algo que está haciendo, por ejemplo, hoy, bien, la MUNI de Rosario, es que cuando va a intervenir en un barrio, además de que caigan las máquinas, ese ejemplo de las máquinas abriendo una obra, hay gente golpeando la puerta de todos los vecinos y charlando con ellos sobre lo que se está haciendo. Digo, creo que el incentivo va de la mano de la política, sea salud, sea educación, sea infraestructura, sea la relación con los privados, la intervención público-privado, sea la innovación,
me parece que hay que meterle el incentivo en esa. No hay que generar una política participativa. Yo creo que todas las políticas tienen que tener una dimensión participativa. Me parece que esa es la clave. Y por último, en la coyuntura, en esta inmediatez, incertidumbre, en este mal momento que estamos viviendo, yo creo que la clave es todo el tiempo enfrentar la coyuntura con una mirada a largo plazo. Una mirada estratégica de una ciudad inclusiva tiene que saber que no puede prescindir de la coyuntura, no podemos prescindir de la coyuntura porque las respuestas hay que darlas hoy, pero es distinto dar respuestas hoy con una mirada a largo plazo que dar una respuesta hoy a lo que se me ocurrió ayer o hoy a la mañana. Entonces me parece que la clave es la relación entre la coyuntura y el largo plazo, que las respuestas, aún las respuestas más urgentes, tienen que mirar y tienen que contribuir a un objetivo a largo plazo. Es un poquito algunas reflexiones de las preguntas que pude tomar. Yo sumo un poquito lo que dice Roberto, de que tiene que haber múltiples ámbitos participativos. Yo conté lo del laboratorio Urban Lab, porque es una iniciativa nueva que lanzamos ayer y que estamos trabajando desde fines del año pasado, pero que no es la única instancia de participación, colaboración y co-creación que tiene la municipalidad. Que al contrario, que trata de recoger un poco todo lo que se conversa, se dialoga y se trabaja en un montón de otras mesas de diálogo que existen y que funcionan, y que intenta sintetizar y traspasar un poco la barrera del diálogo al poder hacer, que ese es el desafío que tenemos en este ámbito en particular, que estamos inaugurando, que como todo puede fracasar o no, digamos, porque, bueno, es parte también de esto, de cómo propiamente está planteado el laboratorio. Yo hablé de que puede fallar, de que cualquier prototipo, y esto no deja de ser un prototipo de política pública, puede fallar, pero bueno, creemos que están dadas las condiciones para mantener las conversaciones y trabajar de manera colaborativa con el ecosistema que nosotros identificamos para eso. Pero además existen 27 redes socioestatales en los barrios de Santa Fe, donde se abordan los problemas de cada uno de los barrios donde están esas redes, que bueno, las redes conjugan varios barrios en sí, y las instituciones, los clubes, las asociaciones vecinales, organizaciones de la sociedad civil, donde se trabajan temas de la agenda cotidiana. También hay otros espacios de diálogo que están más vinculados al sector económico productivo, como puede ser la mesa productiva específicamente, donde hay otro tipo de actores, está la Bolsa de Comercio, está la Unión Industrial, está el Centro Comercial, digamos, donde se tratan otro tipo de problemáticas, pero que todas terminan abonando a la visión de Santa Fe, y me parece que ahí la inteligencia o la política, como dice Roberto, es poder ir identificando todo lo que va surgiendo y poder ir vinculándolo y encauzándolo en un proyecto con una visión de mediano y largo plazo. Respondo yo a la pregunta de Fernanda. El contexto macroeconómico, sí, no es menor. Ahí habíamos mencionado algunas condiciones que promovían la aplicación de APPs, como era la articulación público-público, o la preexistencia de espacios institucionales de articulación. La verdad que la estabilidad económica también es una condición que es favorable para las APPs. ¿Por qué? Porque las APPs en general tienen que ver con inversiones a largo plazo, entonces sin duda la estabilidad económica es una condición favorable. Ahora, también es cierto que el actual contexto económico impone aún más dificultades para los municipios en términos de escasez de recursos, o sea que por otro lado, también de alguna manera sigue haciendo que las APPs sigan constituyéndose en instrumentos importantes para poder llevar a cabo determinadas inversiones. O sea que es como de alguna manera tiene como dos implicancias. Bueno, muy bien. Yo, antes de terminar, les quiero agradecer nuevamente el haber podido hacerse un ratito para participar de estas charlas.
seguramente saben, las charlas estas están grabadas, así que todo lo que dijeron queda documentado, y todos los participantes que hoy no las escucharon por alguna razón, tienen la posibilidad de acceder al campus de la usina y escucharlo cuando quieran. Las ventajas de la virtualidad son esas, así que bueno. Agradecerles a todos por haber estado, tomarse este ratito, compartir los conceptos que cada uno pudo trasladar y que son todos muy, muy relevantes, muy importantes. Seguramente los repetiremos en talleres futuros y los volveremos a convocar con mucha alegría. Y bueno, a los que están participando de la sala, decirles que junio viene cargado también de actividades. Durante junio vamos a tener un par de charlas interesantes vinculadas al tema de integración y articulación metropolitana, que van a estar en los paneles próximos el doctor Floriani, que seguramente lo conocen, Alejandro Marengo, también Mirta Levín, Mirta Soige, son todas personas que trabajan estos temas y que pueden contarnos mucho acerca de la importancia de trabajar en conjunto con otras ciudades cercanas, linderas, de un mismo área particular, temas que son concurrentes, comunes, que tienen impactos de escala y que está bueno abordarlos en forma también conjunta. Y también vamos a tener en el medio un taller de compras y contrataciones, que es así como un pedido de los municipios y las comunas para resolver problemas de coyuntura. Así que también lo incorporamos en la temática de junio. Estemos atentos a las comunicaciones. El próximo taller de compras es el 9/6, y después vienen 2 charlas de integración metropolitana, el 16/6 y el 23/6. Así que los esperamos a todos, y incluso a los panelistas si quieren participar también. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en la próxima reunión. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao, besos.